especial, gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde, ya entrando la noche. Es para mí un placer extremo el poder compartir con usted y que usted me permita entrar en su casa. Gracias. El propósito o el tema que nos toca hoy es un tema para mí, el más importante de Apocalipsis. Apocalipsis se enfoca en varios temas principales, pero a mi entender lo más importante que puedo sacar del libro de Apocalipsis son: uno, Dios honra la fidelidad de la iglesia. Dos, Dios está al tanto de la necesidad de la iglesia. Tres, Dios tomará en sus manos el juicio de los injustos. Dios, no el hombre. Tres, la naturaleza se hace, la naturaleza se hace sentir. O sea, yo quiero que usted comprenda eso. Eso es lo más importante de Apocalipsis. Yo sé que con frecuencia, e increíble por demás, a veces nos enfocamos en tantas cosas de Apocalipsis, cuando lo más importante debe de ser, y le voy a ser bien sincero, usted lo puede resumir en una cosa: la adoración en el cielo. ¿Qué tipo de adoración Dios recibe? Y exactamente el capítulo de hoy, para mí, Manuel Següere, en mi opinión, es el más importante de todos. Con frecuencia las personas quieren enfocarse en los juicios, en saber quién es la bestia, el falso profeta y todas esas expresiones fantásticas que de hecho se le han dado unas interpretaciones totalmente distorsionadas, pero llaman la atención. Y es lo que la gente desea escuchar hasta cierto punto. Porque evalúelo, ¿cuántos libros de Apocalipsis usted ha leído, si alguno, donde se enfoca en lo principal, la adoración de la iglesia? Donde se enfoca en la fidelidad de la iglesia. Donde Dios honra la fidelidad de la iglesia. Pocas personas lo mencionan, hay pocos libros sobre eso. Ahora, búsquese cuántos libros hay sobre la bestia. 666. ¿Cuántas películas hay sobre el tiempo apocalíptico de destrucción y final del mundo? Un montón. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Y lamentablemente como iglesia hemos perdido la interpretación de Apocalipsis y nos hemos dejado arrastrar. Y los primeros cristianos, lo que le importaba del libro de Apocalipsis era saber si hacía sentido serle fiel a Dios. Lo estoy parafraseando. Es un poco más complicado, pero usted lo puede sintetizar en eso. ¿Vale la pena ser fiel a Dios a pesar de la persecución? Y recuerde que la pregunta no es para los que ya están en la presencia del Señor. La pregunta es para los que estamos aquí en la tierra, lo que hemos quedado, los que estamos aquí pasando diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, diferentes vicisitudes, sufriendo, viendo a nuestros familiares asesinados. Entonces, ¿dónde está Dios? La gran pregunta que siempre la iglesia y los judíos en cierto momento también se hicieron. ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo Dios atenderá mi clamor? ¿Hasta cuándo sufrirá el justo? Y eso es un grito que lo venimos ya observando desde el Antiguo Testamento. Entonces, vemos en el libro de Apocalipsis que Dios le dice a la iglesia: hey, yo tengo el control y cuidado de mi iglesia. Y yo quiero que usted comprenda esto. El reto para la iglesia es coexistir en un mundo en el cual tenemos que estar, pero no debemos de estar. Interesante. Yo tengo que estar en este mundo, pero no debo de estar en este mundo. O sea, como que una dicotomía. Y por eso es que cuando Cristo ora por los discípulos, dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes. Que los guardes. Porque ellos tienen que estar en el mundo. ¿Por qué?
porque ellos son la esperanza del mundo, lo que yo siempre le digo a nuestra comunidad de fe. Si Puerto Rico tiene esperanza, es por ti. Si el mundo tiene esperanza, es por ti, es por mí, es por la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y eso es algo que yo quiero que usted comprenda, mi hermano. Lamentablemente, como no le damos la importancia al libro de Apocalipsis, perdemos la esencia del mensaje para la iglesia aún hoy en el 2020 o en el siglo XXI. Aún hoy, casi 20 siglos después, Dios le sigue diciendo a la iglesia: sé fiel. Yo tengo cuidado de los fieles. No te compares con aquellos que están y no están. Mire, esto no es nuevo. Desde el principio de la fundación de la iglesia, las doctrinas contrarias estaban dentro de la iglesia y llevaban a confusión a la iglesia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, las primeras 7 iglesias es una toma, una muestra para usted sacar una estadística y usted se va a dar cuenta que no todos son los que son, ni están todos los que están. Que hay una diferencia entre ciertos cristianos, ciertos creyentes que han sido fieles, han permanecido fieles, pero están sufriendo. Yo quiero que usted haga clip a esto. Los primeros cristianos, la marca de ser cristiano era el sufrimiento. No era las riquezas materiales, no era la comodidad, era el sufrimiento. Tú quieres ser cristiano, tienes que estar dispuesto a sufrir. Eso ha menguado un poco en ciertas áreas del mundo. Hay otras áreas del mundo que no está tan abierto. Mire, hace un tiempo atrás, a mediados del año pasado, alguien me decía, es que los cristianos tienen que aprender a coexistir con otras religiones y otras creencias. Por ejemplo, hay cristianos que se convierten al Islam, bla, bla, bla. Y yo digo a la persona, tú tienes toda la razón, pero también el Islam debe de aprender a coexistir con la iglesia y aceptar cuando la persona del Islam se convierte al cristianismo. No perseguirlo y no asesinarlo. Lógico, yo quiero añadirle algo en base a ese pensamiento o esa conversación que tuve con una persona que no acude a ninguna iglesia y que emboza que no cree en ninguna religión. El secularismo o el secularismo, ser secular, perdóneme, no necesariamente es que usted no sirve a ninguna religión. Hay grupos que no creen en nada, pero usted también tiene otro grupo que cree, pero va a creer a su manera. Pastor, eso siempre ha estado, sí, pero no como en los tiempos de hoy. No como en el tiempo moderno de hoy. Lo que usted va a ver es un sincretismo. Eso hace imposible, oiga lo que le voy a decir. Eso hace imposible la interpretación que trata de insertar una religión mundial. Illuminati, toda esa fantasía. Una religión mundial es imposible. No tenemos el ambiente para una religión mundial y no existirá. Antes de yo empezar a todos estos estudios, yo creía, ¿verdad? Porque se iba a levantar una religión mundial al principio. Entendía que era la Iglesia Católica. Luego cambié y varias información que fui estudiando, pues dije, contrale, pues debe de ser el Islam. Después encontré que si hay una religión que es bien cerrada, es el Islam. Mire, el Islam tiene prohibido las traducciones del Corán. El Corán se tiene que leer en árabe, que es similar al hebreo moderno, muy similar. Tiene que leerse en árabe. No se puede leer en otro idioma. Hay algunos imanes liberales en el mundo moderno que han traducido el Corán de manera independiente. De manera independiente. Pero el Corán tiene que leerse en árabe. Está prohibido que se traduzca. De hecho,
cuando usted se pone a evaluar, si hay una religión que está desquebrajada, es el Islam. Cuando yo me preparaba para esta reflexión, venía a mi mente Gaddafi, que quizá usted lo recordará, hace unos 3 años, si no me equivoco, el pueblo se levantó en contra de él. No el pueblo, vamos a aclarar. El Islam se trata de tribus. Él pertenecía a una tribu que era la que estaba en el poder. Las otras tribus que ellos habían atropellado y habían perseguido y habían asesinado, cientos de ellos se levantaron en contra de Gaddafi. Me recuerdo la foto de Gaddafi, que lo presentaron en la televisión, todo maltrecho, todo mal herido, porque la tribu inferior habían tomado el país y de hecho terminaron linchándolo y arrastrándolo por las calles en protesta por los atropellos de Gaddafi en contra del pueblo. Lo mismo sucedió con Hussein. O sea, que estoy nombrándole todos estos ejemplos para que usted note. Y lógico, Gaddafi dijo algo bien interesante, porque esto tampoco es nada nuevo. El Islam una vez gobernó el mundo. Cuando usted se pone a evaluar la famosa guerra de las cruzadas, era la Iglesia Católica para tratar de recuperar el mundo. El único lugar donde el Islam o los árabes no pudieron llegar fue a Roma. Se les hizo difícil conquistar Roma. Se defendió Roma porque consideraban que Roma era la ciudad santa luego de Jerusalén. Jerusalén se perdió, pero Roma logró sobrevivir a los ataques de los árabes del Islam. Pero usted va a España y al día de hoy todavía hay estructura durante los años que el Islam fue y se trató de que fuera la religión mundial para tratar de sustituir al cristianismo embosado en la Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Eso es historia. Lo que no tengo claro es cuántos años fue que gobernaron los árabes, posiblemente unos 100 a 200, 300 años. Fue algo bien corto porque luego la Iglesia Católica trató de promover el pensamiento de que había que recuperar el mundo para Cristo. Ahí también empiezan, como mencioné, la cruzada, y el propósito de la cruzada no era solamente recuperar la Tierra Santa, sino la tierra que le pertenecía a Dios o a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y de hecho, luego de eso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se convierte en el feudo más grande de toda Europa. Casi tiene dominio total, de toda la tierra, excepto Irán, Irak, toda esa zona, incluyendo a Jerusalén. Nunca pudieron recuperar Jerusalén, ya que los árabes habían determinado que eso también era lugar sagrado para ellos, así que defendieron con toda su fuerza a Jerusalén. La historia nos cuenta que hubieron tiempo que los árabes perdieron Jerusalén, retomaron Jerusalén, perdieron Jerusalén, retomaron Jerusalén. De hecho, al final, Jerusalén quedó en propiedad de los árabes hasta el 1948, cuando, producto de la Segunda Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando Francia, Inglaterra y los Estados Unidos logran vencer al ejército que estaba en la zona, toman control de todas estas áreas y gracias al descubrimiento de los pozos petroleros en toda esa zona, principalmente de la Liga Árabe, se logró hincar unos pozos y llegar a unos acuerdos comerciales con lo que fueron ahí es que nace en ese momento histórico la Liga Árabe, donde todos los países árabes se unen para evitar ser divididos, ya que todos se unen por una sola fe, Alá, por un solo Dios, y deciden unirse y sacar beneficio de unos acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con Rusia, con Alemania y otros países de Europa. Eso permitió que entonces los Estados Unidos, mediante acuerdos comerciales, pudieran recibir petróleo de bajo costo que fue llevado a los Estados Unidos, y el que estaba al frente de esos acuerdos comerciales era el señor Rockefeller. Eso hizo a la misma vez que por eso es que en el 1948, cuando la nación de Inglaterra decide salir de Jerusalén, se le hace difícil entregarle a Ben Gurión Jerusalén,
porque tiene las manos atadas con los árabes o palestinos, que en el siglo XIX eran los que quedaban en aquel lugar. Y sí, es una realidad, y esto es historia. Los palestinos que estaban en aquel lugar no tenían la tecnología ni la estructura política ni económica para poder desarrollar aquella zona. Vivían como beduinos en casetas de campaña. Los judíos desde finales del siglo XIX habían estado viviendo en comunidades pequeñas de la misma manera que los árabes, tratando de coexistir en aquel lugar, y trataron de sobrevivir y lo lograron, ¿no? Pero eran grupos pequeños, no era nada grande. Ya producto de la Segunda Guerra Mundial, Ben Gurión incita y motiva que todos los judíos deben de regresar a la tierra que les pertenece por historia. Desde el 122 después de Cristo, los judíos no habían regresado a Jerusalén. Y cuando usted busca la carta de la ONU, de aquellos países que aprobaron que Israel se le entregara a los judíos como una recompensa de los daños sufridos en la Segunda Guerra Mundial, ya que de todos los grupos que el gobierno nazi y la iglesia episcopal en Alemania destruyeron, los judíos fueron los más afectados, y eso es cierto. La mayor cantidad de personas afectadas fueron los judíos. Ben Gurión capitalizó eso, lo unió a que los judíos habían tratado de luchar en la Primera Guerra Mundial, lo unió a que los judíos eran una nación que había mantenido su identidad por su fe, por su religión, que la historia les respaldaba y que era justo y razonable y correcto que ellos regresaran a las tierras que desde el 122 después de Cristo habían perdido y habían estado esparcidos en todo el mundo conocido. Él añadió la persecución de los cristianos contra los judíos. Estoy hablando de cuando habló frente a la ONU de los judíos. Y cuando aquella noche llegó a las 11:59, la famosa noche de los cristales rotos, Ben Gurión salió victorioso y logró que Israel regresara a sus tierras, pero la nación norteamericana e Inglaterra no firmaron como que respaldaban el que los judíos regresaran a su tierra. Tenían que lograrlo por derecho propio. Y nuevamente, de la misma manera que los judíos habían conquistado la tierra prometida, allá con Josué, retoman Jerusalén, siendo amenazado por Egipto, siendo amenazado por Irán, siendo amenazado por Irak. Logran defender sus tierras sin armamento, ya que Inglaterra no le envió armamento, la nación norteamericana tampoco le dio armamento, ya que tenían unos acuerdos comerciales con los árabes. Mi hermano, esto es historia, o sea, esto hay cientos de libros que le pueden ayudar a comprender esto, para que usted vea cómo a veces los gobiernos juegan dos cartas, ¿no? Es verdad que al día de hoy, pues la nación norteamericana creo que envía 1 billón, si no me equivoco, anual para el desarrollo de tecnología en Israel. Y sí, varios presidentes se han alineado hoy con la Israel moderna para tratar de encontrar paz en ese lugar. Pero una de las cosas que la primera vez que lo escuché, le confieso que me molestó, pero hoy en día estoy de acuerdo, y es el atropello de los judíos contra los palestinos. Lógico, los judíos tienen 40,000 excusas para hacerlo, pero se le ha hecho bien difícil a los judíos respetar el lugar o darle un espacio a los palestinos en aquel lugar. Y lo que usted tiene que ver a veces es un atropello, y usted como iglesia, si se alinea con eso, usted está tanto en pecado como los judíos, porque coger un digger y pasarlo por encima de casas por el mero hecho de que no los quieren ahí, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay hombres que trabajan, gente justa, gente que lucha por tratar de sacar su familia hacia adelante, y los judíos los arrastran. Lógico, también hay una realidad que producto de esto muchos movimientos terroristas y palestinos que reclaman que Israel es para Jerusalén, que Israel es para el Islam, para los árabes, pero también reconozco que en 1974 el que estaba a cargo del ejército israelí firmó un acuerdo de paz, y al día de hoy
la capital vieja de Jerusalén le pertenece a los árabes. Cuando usted mira, hay una mezquita, de hecho, en el lugar sagrado del templo de los judíos, hay una mezquita, y cerca de esa mezquita hay una comunidad árabe que es la que convive en ese lugar. Esto el capitán israelí lo hizo para demostrarle al mundo que los israelitas lo que querían era una tierra para vivir, un lugar para coexistir y que no estaban en guerra con las demás naciones. O sea, esta es la historia. Bien, esa es historia y sigue siendo así. Y por eso es que yo siempre trato de analizar esto a esa luz, para que la gente pueda comprender que cuando Apocalipsis le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia. Hay una promesa para la iglesia. Hay una vigencia para la iglesia. Hay una victoria para la iglesia. Dios le está revelando a la iglesia el final de la historia para que tengan paz, para que estén tranquilos, para que se mantengan fiel. Así es que el enfoque principal de la iglesia es la fe. No, pero pastor, la fidelidad, perdón. No, pero de hecho, fe es fidelidad. No, pero pastor, fe es confianza y esperanza y fidelidad. Pero pastor, es que, y la religión mundial, ¿se va a levantar la religión mundial? Para mí, mis hermanos, no veo espacio para que se levante una religión ante todo el escenario que le acabo de mencionar. El Islam sí sigue creciendo, pero en lugares pequeños. El Islam que usted ve aquí en el Caribe no es el Islam de Europa. De hecho, los islámicos europeos de la Liga Árabe rechazan a los islámicos que están en esta zona. Le llaman islámicos liberales, que no son puros, que no son íntegros. Y se mantienen en aquella zona. Eso hace que el Islam no tenga una cobertura mundial por las limitaciones de la convicción que demanda de parte de sus seguidores. El hinduismo ha perdido cada vez más seguidores y hay grupos pequeños. El budismo, ni te ocupe. ¿Qué se está levantando? Una religión secular donde se centra en el hombre. Yo quiero que usted haga clic en eso. El hombre tiene la libertad de escoger la religión que desee. Nadie tiene que imponerle ninguna religión. Y cuando yo vaya a hablar luego más adelante, voy a demostrar el por qué también se hace difícil esta mentalidad que nos impusieron de que va a haber un líder mundial que gobernará el mundo. Eso no hay espacio para eso. Las naciones han probado la libertad y vienen de escaparse de dictadores. No quieren saber de dictadores. Al día de hoy, el CBC de la nación norteamericana choca contra la organización que es una rama de la ONU, que es la que brega con la salud mundial, el CBC, si no me equivoco, también se llama. Y claramente el CBC no puede imponerle nada a la nación norteamericana ni a ningún país, ni aún en las normas de seguridad de salud. China está en su mundo. O sea, usted tiene lo mismo que dijo Daniel. Es barro mezclado con bronce, múltiples naciones. Daniel dice que se levantará una nación, pero serán múltiples naciones realmente las que en algún momento brillarán más que otras. Todo el mundo piensa que el poder está en la nación norteamericana. Falso. ¿El poder dónde está? En China. Todo el mundo piensa que el ejército más fuerte y más poderoso del mundo es el gobierno americano. Es el que más ruido hace. Pero el gobierno más fuerte es el de Inglaterra. El que más armamento tiene es el de Inglaterra. El señor Donald Trump hace un mes atrás estaba quejándose que cómo era posible que las otras naciones tuvieran bombas nucleares y la nación norteamericana no tuviera armamento nuclear. De hecho, Jerusalén, Israel, tiene aproximadamente 5 o 7 bombas de hidrógeno que son 5 veces más poderosas que una bomba nuclear. Y de hecho tienen un armamento, el escudo de David, le llaman ellos, para proteger su tierra, y tienen un sistema de seguridad que cualquier cosa que le pase a Israel, automáticamente estas bombas se activan
en contra de sus enemigos. O sea, esa es la seguridad de Israel y esa es la defensa de Israel. No hay espacio, no hay lugar ni para un líder mundial, ni para una religión mundial. Lo que se levanta es un secularismo mundial, donde todo se centra en el hombre. El hombre, el ser humano, es el centro. El ser humano ha probado la libertad y no va a soltar su libertad a nadie. Por eso el ser humano se le hace difícil tener una religión que le imponga cómo vivir. Nadie tiene que imponerme lo que yo quiero hacer. Yo tomo la decisión de lo que yo quiera. Y eso fue lo mismo que Nimrod propuso, que por fin el enemigo ha logrado desarrollar. Porque yo quiero que usted comprenda algo, mi hermano. La fe cristiana se centra en Jesús. Usted dirá, ah, sí, pastor, por eso lo sabemos, ¿no? Usted no. Si usted dispara así, usted no sabe lo que yo le estoy diciendo. Es Jesús. Aquí no tiene nada que ver con tu tristeza, no tiene nada que ver con tu alegría, con que tú estás quebrado sin un peso en la cartera, con que tú tienes 40,000 problemas. No, es Jesús. Aquí tú y yo no somos nada. Aquí tú y yo no hacemos nada. Aquí el centro es Jesús. Y eso es difícil de tragar para la persona. Difícil de asimilar. Difícil de internalizar. Difícil de aplicar. Es Jesús, no eres tú. En los últimos años se ha dicho que el centro, que la corona de la creación es ¿quién? El hombre. Busque donde en la Biblia dice que usted es la corona de la creación. O que el ser humano es la corona de la creación. El culto dominical es para tú ir a recargar batería. Tu devocional en las mañanas es para que el día te salga todo bien, para que Dios te bendiga el día. Eso es lo que nosotros hacemos, pero de eso no es que se trata. El domingo vamos a la iglesia a honrar a Dios, a darle gracias a Él, por lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Pero lo hago para Él. Yo voy a la iglesia para adorarlo a Él. Esa persona dice, ay, no me siento cómodo para ir para la iglesia. Ay, hoy no quiero ir para allá. Ay, ese pastor me cae mal. Ah, yo no creo en los pastores. Esa es clásica. Yo, bueno, ese es chuchín. Yo no creo tampoco en muchos doctores. Y los abogados ni te ocupes con tantos chistes de abogados ladrones que hay. Pero cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú vas? A un abogado. Usted como mujer, ¿cuántos ginecólogos han hecho barracidades con damas que las tienen que atender? Montones. Y por eso usted no va a un ginecólogo. Usted tiene que ir a un ginecólogo. Usted tiene que tener cuidado de su cuerpo como mujer. Lo propio los hombres. ¿Cuántos oncólogos no han violado su código médico? Y por eso usted no va a un oncólogo. No, usted tiene que ir a un oncólogo. Esa es su responsabilidad. ¿Cuánta evidencia hay de restaurantes que usted ha ido a comer y le escupen la comida? Y hay cocineros que son unos pocos cuidadosos con la higiene. Y por eso usted no va a restaurantes. No, usted en Puerto Rico más, que la gente le da piquiña a cocinar. Usted se pasa en los restaurantes. ¿Me sigue? O sea, sí hay pastores que no honran el pastorado. Pero hay pastores, mi hermano, que hay que decirle usted y tenga, que honran el pastorado. Son fieles al Señor con todo su corazón. Son personas que hasta su familia sufren por su pastorado y se mantienen fieles al Señor no importa qué. No están pendientes al Señor por el sueldo ni por los ingresos. Aman y tienen cuidado de la grey con todo su ser. Y no le importa atender la grey a las 2, 3 de la mañana por la necesidad que puedan tener. Y oiga lo que te voy a decir. No importa si un hermano lo llama 20 veces con el mismo problema. 30 veces lo va a atender. 30 veces va a llorar con él. Aunque cometa el mismo error 30 veces, 40 va a llorar por él, con él por el mismo error. Y no están pendientes a la mensualidad. Están pendientes al cuidado y a la salvación de la grey. Tienen en su espalda la salvación de la grey.
porque sienten que es su responsabilidad llevar la grey a la presencia de Cristo. Y a usted le guste o no, esa es la carga que Cristo coloca sobre el pastor. Hay otros pastores que están chilling, que están, ya tú sabes, por la fama, los aplausos y que todo el mundo, ¿verdad? Y hay adoradores que ni te ocupe, que a iglesia de 15 y 20 personas no van porque ahí no hay mucha ofrenda. Hay pastores que porque la iglesia de 15 o 20 personas se van corriendo, pero hay otros que son pastores de 2 y 5 personas. Y hay adoradores que van a las iglesias y no le cobran un peso a la iglesia. En la Villa del Señor tenemos de todo, pero no por eso yo dejo de servir al Señor. Por eso la magna historia de la viuda y del dracma. El dracma apenas le daba para vivir a aquella mujer. Apenas le daba para vivir. No era ni tan siquiera el sueldo de un día de trabajo en aquel momento histórico. Quizás medio día. Y eso era lo único que esa mujer tenía, que quizás le podía dar para comprar 2 o 3 cositas. Y todo el mundo quiere usar ese evento, y ahí conecto con lo que voy a leer ahora, esa expresión de adoración de esta mujer que fue a ofrendar todo lo que tenía. Y Cristo, cuando ve que ella está ofrendando todo lo que tiene frente a toda aquella multitud, dice: esta mujer, con apariencia que a nadie le agrada, ha dado más que todos ustedes. Y todo el mundo empieza: así es que tú tienes que ofrendar, así es que tú tienes que diezmar. Mentira. Eso es manipulación, eso no es lo que el texto está diciendo. Dios está honrando la fidelidad de esa mujer, a pesar de mantenerse fiel al Señor, dando aún lo poco que tiene, y a pesar de ser una infraestructura religiosa corrompida, que no tenía cuidado de ella, ella seguía dándole a Dios todo lo que tenía en agradecimiento a lo que Dios le había dado. Pero que Dios le había dado, pastor, si ella no tenía nada. La experiencia de ser salva, la experiencia de ser parte del pueblo de Dios. Esa era la recompensa espiritual que esa mujer había recibido. Y eso era más importante que lo que ella tenía, que era lo único para comer. Lógico, ¿qué dice claramente el maestro? Buscad el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo de añadirte lo demás. ¿Qué otra expresión Cristo dice? Mirad las aves del campo. Busca si hay alguna de ellas que esté pasando hambre, que tenga necesidad. Ninguna, ¿verdad? Búscate las flores del campo y ve a ver si hay algún ser humano que pueda tener la belleza natural que tienen las flores del campo. Ni aun Salomón en su máxima gloria se podía comparar a la belleza de un lirio del campo. Aleluya. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de los que le son fiel a Él. Esa es la función de la iglesia. Ser agradecida. No sirvo a Dios para que me dé. No tengo que servirle para que me dé. Ya Él me dio y me dio de más. No importa la prueba que esté pasando. De hecho, celebro que ni tan siquiera la muerte tiene autoridad sobre mí. Porque ya Él me dio vida eterna. Vivo en vida eterna. Soy agradecido por la vida que Dios me ha dado. Y aunque me caiga, y aunque tropiece, sigo mirando el galardón de la vida eterna. Pablo. Y eso es lo que Dios busca y espera de la iglesia. Lógico, vamos. En el concepto secular que tenemos hoy en día, todo esto que yo estoy diciendo, 2 o 3 pastores cogen y lo refutan, sacan 2 o 3 textos de contexto y usted, ¿sabes qué? Le gusta más eso. Yo soy la princesa de Dios. Yo soy el escogido de Dios. Es cierto, y no solamente escogido, eres sacerdote, no solamente eres sacerdote, eres el Isha del Señor, el que representa al Señor en la tierra. Así que la misma autoridad de Cristo está sobre ti. O sea, esa es toda la responsabilidad que adviene a tu santificación.
¿Qué es santificación? Separarte para el Señor, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana? Y va de la mano de lo que vamos a leer hoy. Porque he aquí, mujer, llegará el día que el Padre buscará adoradores en espíritu y verdad. Esta mujer ¿tenía la capacidad de entender lo que Cristo estaba diciendo? No. ¿Tenía la integridad moral para comprender lo que Cristo estaba diciendo? No, ella estaba viviendo en adulterio y tenía ese asunto que resolver. Tenía personas a las cuales pedirle perdón y ella iba a entrar en ese proceso en su momento. Pero Cristo no la juzgó. Cristo no la señaló. ¿Cuántas personas hay por ahí, aún en la iglesia, que siguen mirando de lejos a Dios porque todavía no están en el nivel de santidad para servirle al Señor? Entonces se trata de ti. Tú eres el que te esfuerza para consagrarte. Ok, vamos allá. Tú tienes la capacidad de totalmente consagrarte. Los discípulos no lo pudieron caminando con Cristo. Los discípulos ninguno pudo. Ninguno caminando con Cristo. ¿Y tú podrás? Sí, pastor, porque tengo el Espíritu Santo. Para. Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿quién va a hacer el cambio en ti? ¿Quién es? ¿Tú o el Espíritu Santo? Eres tú. Porque si es el Espíritu Santo, te vas a dejar enamorar por el Espíritu Santo. Te vas a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Y te vas a dejar formar por el Espíritu Santo. No eres tú, es el Espíritu Santo. No se trata de ti, se trata de Cristo. Y tú vienes a Cristo tal y como tú eres. Y Él se encarga de transformar tu vida. Él se encarga de santificarte. Y eso es lo que vamos a ver. Y cuando ya tú estás en ese proceso de santificación, entonces tú eres parte de este grupo. El cántico de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 140,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Recuerda cuando hablamos de los 144,000 que mencionaba las tribus, haciendo referencia a la santificación y separación de la iglesia? Date cuenta que aquí claramente te dice, para que lo vayas, por si acaso piensas que eran judíos, como a veces la gente interpreta. No, es el mismo grupo de toda la tierra. Y recuerda que cuando Juan usa las cantidades de miles, no está hablando de un número determinado, está hablando de un número indeterminado. Es una cantidad inmensa, incontable, pero él tiene que explicarlo. Recuerda lo que yo le expliqué a usted cuando hablábamos el domingo sobre la gematría de sobre la geometría Dios mío, se me olvidó, de Juan. Juan usa los números para representar elementos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche de los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oíd la voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, diciendo, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta que los frenos de los caballos por 1700 estadios. Eso es Apocalipsis capítulo 14. Claramente, Juan está viendo lo que es la adoración celestial, algo similar a lo que vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahora se repite con un detalle adicional. Vamos a aclarar algo, porque aquí rápido la gente se quiere librar de responsabilidad. El que tiene que llevar la palabra del Señor es la iglesia. La iglesia siempre en diferentes etapas ha vivido avivamiento. Eso no se puede negar. Los hemos tenido. El avivamiento está siempre presto para que se lleve a cabo. Pastor, ¿pero por qué cesan los avivamientos? Simple, porque la iglesia deja de predicar la palabra. Y en los últimos años, la iglesia ha tenido la peculiaridad de hacer algo diferente, que se venía tratando de entrar en la iglesia, vamos, desde el catolicismo, que de hecho, cuando llegue el momento de hablar de la ramera, vamos a hablar del catolicismo, y por qué yo separo a la ramera del catolicismo, y a quién realmente se refiere a la ramera. De hecho, ya hay varios pensamientos teológicos sobre eso, y la iglesia católica no aparece en ese grupo de pensamiento. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. La iglesia tiene algo peculiar. La iglesia tiene algo único. Está llamada para adorar al Señor. La iglesia se distingue del mundo secular, el gobierno simplificado en los hombres. La marca, mire, cuando usted se va a la antigüedad, todos los ciudadanos romanos eran marcados. Todos. Cuando una persona era apresada, lo primero que se le buscaba era si tenía la marca de Roma. Ninguna persona, oiga, ninguna persona que tuviera la marca de Roma podía ser tratado como otra persona que no fuera romano. Ser romano le daban unos privilegios al ciudadano romano. Estaba prohibido ser castigado. Estaba prohibido ser castigado con látigo. Estaba prohibido rotundamente morir en la cruz. Y todos acusados romanos tenían derecho a defenderse en una corte. Por eso usted ve que Pablo
defiende o invoca su ciudadanía romana frente a Agripa, y Agripa estaba presto a soltarlo y tiene que escuchar a Pablo, porque Pablo también habla el latín y se puede comunicar con los romanos, porque Pablo tenía nacionalidad romana y le abrió, y eso fue lo que le abrió todo el espacio dentro del mundo romano. Cualquier otra persona que no fuera romano y era acusado no tenía derecho a defenderse de nada, ya estaba de por sí condenado. Esa es la marca de la cual de la cual Juan está hablando. No está hablando del sincronizador, del tamaño de un grano que se va a poner en la frente o que se va a poner en la mano. Mire, eso ya está. Eso ya está. Regularmente a todos los soldados norteamericanos le colocan ese chip y mediante GPS mantienen un control de dónde están esas personas ubicadas. Ya hay una ley federal que también promueve eso, que usted tenga que tener esa marca ahí para poder tener su récord médico. Y se ha detenido porque hay personas que consideran que esa es la marca de la bestia. Mire, ya los gobiernos, yo creo que realmente, y le voy a hacer de esta manera, más que tenerle miedo al chip, téngale miedo a esto, a los smartphones. Tenle miedo a esto. Yo considero que si usted va por esa línea de pensamiento, téngale miedo a esto. Con esto el gobierno sabe dónde tú estás. Con esto el gobierno sabe con quién tú hablas. Con el internet el gobierno sabe cuánto dinero tú tienes en el banco. Y si te conviertes persona de interés para el banco, así te van a encontrar. Tu seguro social, tu sangre, todo. A nivel mundial, los gobiernos tienen control de toda la ciudadanía, mediante el censo, mediante donde tú trabajas, mediante donde tú estudias, mediante donde tú vives, qué propiedad compraste, si vives rentado. Ahora las planillas, y no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial. Usted va a República Dominicana, es lo mismo. Usted va a Haití, es lo mismo. Y países que llamamos subdesarrollados tienen inventario completo y total de su población. Saben dónde usted está y lo que usted hace. Ah, pastor, eso es lo que van a usar para controlar los alimentos. Yo no sé lo que van a usar. Eso ya está. La hambruna está de una manera descontrolada. Y cuando Judas quiso hacerse el más santo y el más santurrón y regañó a Cristo porque permitió que María Magdalena limpiara sus pies con aquel perfume de nardo extremadamente caro. Eso pueden usarlo para los pobres. ¿Y qué Cristo le dijo? Bendito Judas, los pobres siempre lo tendréis. Y cuando yo hable del colapso de la gran ramera, vamos a hablar de la hipocresía de los sistemas económicos, de varias cosas que ocurren a nivel mundial, pero como nosotros estamos como con un encerrado en unos conceptos, no vemos nada de lo que está ocurriendo en el mundo. La iglesia tiene lamentablemente el escenario de que vive en este mundo, pero no está para quedarse en este mundo. Y la iglesia tiene que vivir una adoración, una santificación, una consagración y una fidelidad. Tenemos que vivir en este mundo sin fusionarnos con el mundo. Como dice la famosa frase, estamos todos juntos, pero no revueltos. La iglesia mantiene su identidad, porque la iglesia tiene la responsabilidad de ser luz, de brillar. Somos diferentes. Yo oiga lo que le voy a decir, que es algo que yo siempre le enseño a nuestra iglesia. Dios no te ve cuando el domingo tú vas a la iglesia. Dios no te ve porque tú eres parte del grupo de adoración. En el silencio no hay, en el cielo no hay silencio cuando tú cantas. Eso es mentira. La Biblia en ningún lugar dice eso. Dios no calla a los ángeles para escucharte a ti. Falso. Dios calla a los ángeles para ver tu vida, para escuchar cómo tú tratas a tu vecino, para escuchar cómo tú tratas a tu expareja, sí, la madre de tus hijos, cómo tú la tratas a ella.
¿Cómo tú tratas a tu expareja? Sí, el padre de tus hijos. ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cómo tú tratas a tu esposa? Sí, ¿cómo tú tratas a tu esposo? Sí, ¿cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tú tratas al vecino que te hace la vida cuadrito? ¿Cómo tú tratas a tu compañero de trabajo que te ha metido los pies 4 veces y ahora tiene la oportunidad de capitalizar todo el daño que te ha hecho y tú estás salivando por derramar ira y juicio sobre esa persona que te ha hecho tanto daño y amerita que yo sea justo y lo delate para que lo voten? Estoy siendo sarcástico. Estoy siendo sarcástico. Si la persona cometió una falta, tiene que ser responsable por sus actos de la misma manera que tú y yo, que cometemos errores y también tenemos que dar la cara por nuestros errores. No nos eximen. Así que Dios está en cada parte de tu existencia. El Espíritu Santo día y noche habla de lo que tú haces y de lo que tú no haces. Y Dios está al tanto de todo lo que pasa en la vida de todos los seres humanos. Así que cuando tú vas a la iglesia, te voy a decir lo que Cristo dijo. Pelea con la palabra. Porque aquí si tú vas al templo y tienes un conflicto con tu semejante, antes de dejarla, deja la ofrenda allí, déjala, pero ve y resuelve el asunto con tu hermano, con tu vecino, con tu semejante. Y entonces tu ofrenda llegará a mi presencia. Eso a nadie le gusta. Nosotros lo que queremos es que Dios los mate, que Dios coja a todos estos legisladores y que los queme, que el juicio de Dios caiga en el Capitolio y que queme el Capitolio, que caiga en la casa de tal político de más cual. Eso es lo que nosotros pedimos. ¿Cuándo Cristo dijo eso? Y usted, mira, no se sienta mal. Y le quiero decir algo, y permítame aclarar. Yo te estoy hablando a ti, pero también me estoy hablando a mí. No me malinterprete. Yo a usted no le estoy hablando de una posición más alta. La única diferencia entre usted y yo es que quizás yo sea un poquito más alto que usted en estatura, en nada más. Y cuidado, porque hay 2 o 3 que son más altos que yo en la iglesia. Cada vez que yo hago un estudio bíblico, yo estoy obligado a dar el resultado del estudio. Yo estoy obligado a dar el resultado de la investigación. Lamentablemente. Lamentablemente. Y cuando yo estoy dando el estudio, también a mí me aplica lo que te estoy diciendo a ti. Así que no estás exento ni tú ni yo. A mí también me aplica. A mí también me aplica. Porque un estudio no es una predicación. En la predicación tú puedes alinear ciertas cositas. Y tampoco se puede alinear mucho. Porque ya cuando tú tienes el conocimiento, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, papá, tú sabes que lo que dijiste no es así. Corrígelo. Ok, Señor, perdón. Hermano, yo quería decirle esto. No hay manera de que la palabra de Dios pueda ser manipulada para beneficiar a 2 o 3. Así es que lo que yo te estoy diciendo a ti es la misma lucha que aún yo, Manuel Francisco Següere Soto, puede tener todos los días. Sí, hay personas que me hacen daño. Sí, hay personas que por alguna razón, yo no sé cuál, no me pueden ver. Y yo, pero ¿qué daño yo le he hecho a esa persona? Señor, perdóname. Si algún daño yo le he hecho a esa persona o le he ofendido o quizás dije algo que le ofendí, perdóname, Señor. Y por favor, dame la oportunidad de algún día comunicar y ver qué fue lo que pasó, qué hice, qué expresé. Y cuando me entero que algo negativo le pasó, lo primero que hago es que me voy a orar, a pedirle a Dios que tenga misericordia. Aún cuando voy por la calle y veo carros que se quedaron, lo que busco la manera es de irme orando para que Dios se glorifique y pueda ayudar a esa persona aún sin yo conocerla. Y si me puedo parar a ayudarlo porque estoy cerca, lo hago. Es que eso es lo que la iglesia está mandada a hacer. Y cuando vinieron los 70, o este grupo dirigido por Juan y por Jacobo, Señor, encontramos a un grupo de samaritanos que no son judíos, no son de nosotros. Mira, están allí predicando y haciendo milagros. Tenemos que hacer lo que hizo Elías. Vamos a orar para que baje el cielo del fuego y los liquide a todos. ¿Qué le dijo el maestro? Sí, vamos a hacerlo. No. Ustedes no conocen el tiempo. La iglesia sigue sin entender el tiempo.
Por eso tenemos hermanos en la iglesia que no saben adorar. No comprenden la magnitud de la adoración. Para mí, si hay un capítulo importante de Apocalipsis, es este. Dios está recibiendo constantemente la adoración, la vida, la entrega y el sacrificio de sus santos. Aquellos sí que están en este mundo, pero no se han dejado influenciar por el mundo. Viven con sus corazones, con sus mentes en mí todo el tiempo, buscando el reino de Dios y su justicia. Y en el cielo se escucha el cántico de la vida de esos hermanos. Y la multitud es inalcanzable. Y millones de creyentes están inundando el cielo desde que Cristo ascendió al cielo. Y los que estamos en la tierra estamos perfumando el altar de Dios con nuestras vidas consagradas para Él. Por eso cuando tú vas a la iglesia, y como yo le digo a la gente, no por tú ir a la iglesia te vas a salvar. La iglesia es producto de. Yo tengo un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo me va a inquietar a que me tenga que congregar. No hay manera de que yo, luego de haber aceptado al Señor, no sienta en mi corazón la necesidad de congregarme. Siento en mi corazón la necesidad de congregarme porque soy parte del cuerpo celestial y el Espíritu Santo me inquieta a que tengo que ir a una iglesia para adorar junto a mis hermanos el nombre de Dios. Y no solamente en la iglesia. Desde el momento que le entregué mi corazón a Cristo, mi vida empieza a pasar por un proceso de aprendizaje, de transformación y de búsqueda constante del conocimiento de Dios para yo poder registrar y poder madurar en esa relación que voy a tener con mi Creador. No es solamente en las emociones, como las personas dicen. No, ese es el tropiezo de muchas iglesias. Y yo siempre lo he comparado bien simple. Yo soy bien simple en esto. Y yo sé que ya usted, si ha visto varios de mis estudios, hará clip. Yo puedo decir que amo a mi esposa con todo mi corazón. Y cuando usted está de novio, usted está que no se quita perfume de encima. Siempre está bien limpiecito. Siempre el carro está limpio para que cuando tu novia se siente esté cómoda. La llevas a comer a diferentes lugares. Le llevas, ¿verdad? Pues chocolatitos, flores. Hoy en día los jóvenes no hacen nada de eso. Pero salen con sus novias a comer, a compartir. La llevan a pasear a la orilla de la playa. La llevan a caminar. La llevan a... Mira, quiero ir al supermercado. El pufu mueve pava y la acompaña. O sea, todo eso. Y cuando se casan, todo eso se pierde. Y no está mal, no me malinterprete. Eso disminuye. Ya no es capaz como antes, porque ahora hay otras prioridades. ¿Qué yo espero? ¿Qué espera la mujer del hombre? Pues mira, que me cuide como mujer, que me valore como mujer, que me respete como mujer, que tenga responsabilidad en el hogar. Así que juntos, la sociedad moderna, que juntos podamos sacar nuestro hogar hacia adelante. Entiéndase, pagar el agua, pagar la luz, pagar el cable, pagar los programas de televisión, si alguno, pagar la casa, pagar el carro y buscar la manera de ahorrar. Si usted dice que usted ama a su mujer con todo su corazón y que usted va hasta el final, pero usted no trabaja y está en su casa echado. Cuando digo echado, es tirado en un sofá, sin hacer nada. Está bien porque quizá usted está enfermo. Está bien porque quizá usted tiene una condición. 5 años, 6 años. Y cuando la mujer llega del trabajo, tiene que ponerse a cocinar. Porque usted lleva todo el día en el sofá viendo televisión. No mapea, no recoge la basura. Y su mujer tiene que llegar del trabajo todos los días a hacer esas cosas. ¿Usted cree que su mujer,
Cuando usted se para a decirle a los vecinos, porque nadie ama a mi mujer como yo la amo, ¿usted se va a sentir amada? ¿Usted se va a sentir respetada? La respuesta es no. Aplíquelo a la inversa. El hombre está trabajando todo el tiempo y usted como mujer libremente decidió quedarse en la casa. Y el pobre hombre llega, tiene que ponerse a cocinar, hacer todo lo que yo acabo de decir, y por si fuera poco, cuando cobra, te entrega el cheque a ti. Entonces, cuando su mamá la llama a usted, mujer, usted viene y dice, no, porque yo amo a mi marido con todo mi corazón. Eso es una hipocresía. Usted no ama. Usted amó. Así mismo es el Señor. Sí está la emoción. Sí están los sentimientos involucrados. Pero el sentimiento tiene que madurar. Hay personas que dicen que no sienten al Señor en la iglesia. No lo sientes ahí ni lo sientes en ningún lado. No, porque a mí no se me paran los pelos. Ahora depende de que se te paren los pelos para determinar que el Señor está así o no. ¿Dónde dice en el cielo que a la gente se le paraba los pelos? Aquí lo que está hablando es que la adoración que se está demostrando en el cielo son los que se han mantenido fiel al Señor a pesar de la influencia, a pesar de las amenazas, a pesar de que su vida humana esté en juego, y se mantienen fiel al Señor. Y el cántico nuevo, mira claramente que dice un cántico nuevo, una adoración nueva. Y adoración es rendirse y darle al Señor lo mejor. Y al Señor se le da lo mejor todo el tiempo. Entonces, rápido la gente dice, al Señor se le da lo mejor porque Él dio lo mejor. No, Él no dio lo mejor. Él te dio todo. Él te dio todo. La vida que tú tienes te la dio Él. Sí que te dio todo. Tú le tienes que dar todo a Él como muestra de que eres agradecido. Esa es la adoración de la iglesia. Eso es lo que el capítulo 14 de Apocalipsis nos está hablando. Un grupo indeterminado. Mire, el contexto aquí continúa. Pastor, porque usted se pasa hablando como si eso ya pasó. Sí pasó. Esa es la historia. Pero es cíclica. Hoy, en el cielo, se habla de la iglesia. ¿Tú crees que Dios se olvidó de la iglesia? No, Dios no se ha olvidado de la iglesia. Dios está atento a la iglesia. Dios sabe de tu ira. Dios sabe de tu hipocresía. Hoy. Y de la misma manera que se le mostró a Juan, esto está ocurriendo constantemente. Hoy tu adoración no pasa ni del cielo. Porque en la primera que te pisan un callo, ya estás molesto. En la primera que el pastor lleva un mensaje fuerte, te enchisma y cambias de iglesia, como cambiar de sorbeto en un vaso de refresco. Porque como muy bien dice el doctor Sullivan, hoy en día las iglesias son como barandas en los supermercados. Tú te acomodas a la iglesia que más te guste. Y esa es la que te gusta, ahí te quedas. En aquel tiempo no era así, mi hermano. En aquel tiempo no era así. La gente era fiel. La gente crecía en una iglesia. La gente maduraba en una iglesia. Y la gente partía al Señor con una iglesia. ¿Sabes tú por qué? Porque la comunidad de fe da testimonio de ti. Es la iglesia la que da testimonio de ti. Es la iglesia la que habla de tu cambio. Es la iglesia la que da testimonio de que esta persona ha sufrido un cambio en Cristo. Hemos visto su transformación. Hemos visto sus frutos. No, pero la gente entra por un lado y se va por otra puerta. El turnover en las iglesias es más grande que el turnover de empleado en un fast food. Esa es la adoración de la iglesia. Pero que muchas motivaciones nos gustan, que muchos predicadores tenemos para motivar a la iglesia, ¿verdad? Que siempre están pompeando a la iglesia. ¿Te has dado cuenta? Son como las campañas evangelísticas, que están todos los años predicando a la misma multitud, todos los años con los mismos milagros, y al otro año la misma cantidad de personas. ¿Qué pasó? Lo mismo pasa en estas iglesias inmensas. Siempre el mismo mensaje. Motivación, motivación, motivación. Pero
recargando batería, como algunos dicen. ¿Qué es eso? Conéctate con el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso significa que tú tienes una doble vida. Porque el que está rendido al Señor está siempre delante del Señor. Porque su adoración llega a la presencia del Señor. ¿Estás listo? El Espíritu Santo le da convicción a tu alma de que a pesar de tus errores, Dios está contigo. Porque tú tienes claro que no se trata de ti, se trata de Él. Tú tienes claro que estás en un proceso de ser transformado. Tú tienes claro que Dios cada día te trabaja con amor y con misericordia. Porque tú sabes que Él fue el que te dio la vida. Tú sabes que Él te conoce aún más de lo que tú te conoces. Él sabe tus virtudes. Y te lo va a poner de una manera positiva. Él sabe las virtudes que tú tienes, que tú has ocultado por el dolor y el fracaso de la vida, que te crean temores, que te crean dudas. Y esos temores y esas dudas hacen que tu autoestima esté bien baja, te desvaloriza, te tienes en poco. Y el Señor sabe que todo eso hay que erradicarlo para que brille en ti lo que originalmente Él pensó, lo que originalmente Él deseó desde que te formó, desde que te creó. Dios no te creó para ser un don nadie. Dios te creó para ser alguien con identidad, para alguien que se sienta amado, alguien que pueda amar, alguien que pueda reír y disfrutar este mundo, esta casa que Él nos ha regalado. Porque Él, a pesar de que es el centro del mundo, quiere compartir esa gloria contigo. Pero para que tú puedas ver esa gloria y disfrutar esa gloria, tienes que ver la vida a través de Él. Y cuando tú la ves a través de Él, todo toma sentido, todo se alinea. Y te guste o no, estoy hablando de adoración. Eso es adoración. Eso es santificación. Eso es disfrutar y ser agradecido con lo que Dios te da. Por eso la gente siempre es agradecida. El cristiano aprende a ser agradecido. Cuando yo veo a un cristiano que no es agradecido, me da miedo. Cuando yo veo a un cristiano que no sabe reír, me da miedo. Cuando yo veo a un cristiano que no sabe llorar, a menos que sea por una condición de salud, me da miedo. Cuando yo veo a un cristiano que no sabe disfrutarse el buen humor, una persona insegura de sí mismo. Cristo fue seguro de sí mismo. Cristo rió. Cristo compartió. Mire, este fin de semana me enviaron una foto de una persona, un predicador, que dice que si pisa el piso está en pecado. Donde está predicando. O sea, como él va a un lugar a predicar y todos los que están ahí son pecadores, él no es pecador. Todos los demás son pecadores. Él coge a uno de los que está en la audiencia y lo coge de caballito cuando él quiere acercarse a la comunidad para hablarle del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando yo veo a un cristiano que tiene tanto miedo de contaminarse, me pregunto dónde está su confianza. ¿En él mismo o en el Señor? ¿Cuántas personas se han apartado del Señor porque le fallaron? ¿Cuántas personas estaban en un lugar espiritualmente bien conectado con el Señor, como vulgarmente decimos en las iglesias, y porque falló, porque se divorció, porque cayó en adulterio, en fornicación, lesbianismo, homosexualismo, alcohol, droga, llame lo que usted quiera, se quedaron en el piso y nunca se levantaron? Mi conclusión ha sido, y no son todos los casos, pero mi conclusión ha sido que como lo que habían logrado, lo habían logrado por su propio esfuerzo,
Y al ver que dando lo mejor de ellos no podían agradar a Dios porque tenían una regla demasiado alta, y al ver que no pudieron cumplirla, se apartaron. Es que nadie te puso esa regla, te la pusiste tú. Porque Dios nunca te ha puesto regla. Dios sabe que lo único que te dice, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y yo me encargo de transformarte. ¿Había alguno de los apóstoles que tuviera la santificación y las credenciales para caminar con el maestro? Ninguno. Ninguno. ¿Qué hizo Cristo con todos ellos? Los transformó. Y por esa transformación, hoy tú y yo estamos aquí. ¿Y que tú eres inferior a los apóstoles? No, tú eres igual, yo soy igual. Esos son los adoradores, los que tomaron su cruz y están todos los días luchando para mantenerse fiel al Señor. Y no se dejan diluir con la influencia del mundo secular. Y nos manda, mira lo que dice el capítulo 14, tienen que ir a predicar el evangelio por todo el mundo. O sea, oye lo que te voy a decir, la predicación es parte de la adoración del creyente. Si tú no predicas, tú no adoras al Señor. Cada cual tiene que buscar la manera versada en este mundo corrompido de predicar la palabra. Y hay que ser sabio. A mí me gusta predicar con mi vida. A mí no me gusta hablar mucho. A mí me gusta que mi vida hable. Que la gente se inquiete. Y cuando tengo la oportunidad, sagazmente, y hay una conversación aislado, aparte, le tiro la palabra. Y creo conciencia en la persona. Mira el mundo donde vivimos. Esto no es por culpa de Dios, esto es por culpa nuestra. Y por ahí se va la conversación y la gente escucha. No estoy con la Biblia dándole en la cabeza, pecador, te vas para el infierno, hijo del diablo. Oye, para. Aquí el diablo no tiene hijos. El diablo tiene esclavos. El diablo tiene gente encadenada. El único que tiene hijos aquí se llama Jesucristo. Jesucristo. Pero como hemos hecho una muralla entre los que no tienen a Cristo y nosotros, la gente del otro lado del muro se nos está perdiendo. Nosotros hicimos lo mismo que Trump. Hemos hecho una muralla y le decimos al mundo, para tú entrar aquí, tú tienes que estar súper santificado. ¿Sabes tú quién hacía eso? Los fariseos. Y la gente del otro lado del mundo, del otro lado del muro se nos está muriendo. Se nos está muriendo. Y la gente en la iglesia concentrada en la adoración, en ir bien bonito, bien vestido a la iglesia, que hay que hacerlo y con respeto a la iglesia. Y un cántico muy bonito, pero su vida es contraria a lo que proyectan en la iglesia. Esa no es la adoración de la iglesia. Y aquí en el capítulo 14 está hablando de una iglesia que es fiel, no importa qué, y aguanta, no ha dejado de predicar el evangelio a pesar de que está siendo perseguida. Al contrario, busca la manera de cómo predicarle a las almas que se pierden. Y ya voy, ¿verdad?, terminando. Eusebio, en su libro de historia de la iglesia, en el libro que tenemos actual, en aquel momento histórico, eso no existía, tiene la historia de la iglesia, así se llama el libro. De hecho se lo voy a mostrar quizá en el próximo estudio, el próximo jueves. Él está en el medio del estadio y un grupo inmenso de personas mirándolo, y unos leones se acercan hacia ellos. Mientras los leones se acercan hacia ellos y están mirando a la multitud y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de aquella multitud que estaba cometiendo el atropello y provocando la muerte de esos hermanos. Tenían misericordia por la ignorancia del pueblo que estaba en las gradas. El pueblo lo que hacía era que se burlaba y los vituperaba. Y ellos, en vez de responderle con vituperio, le pedían a Dios que tuviera misericordia. Hay una alabanza muy vieja. No voy a decir vieja porque tengo al pastor aquí en speaker y después se pica. Pero hay una alabanza preciosa que la iglesia ha dejado de cantar, que es que el cristiano es como el sándalo.
que mientras más lo golpean, mientras más tratan de herirlo, al hacha que le hiere, la perfuma. Eso es real, ese árbol existe. Pero no, a los cristianos no les gusta escuchar eso. Al cristiano le gusta que es cabeza, que no está para sufrir, que no es cola, que no tiene que estarle aguantando nada a nadie, que al contrario, que Dios va a derramar juicio sobre eso que le están haciendo daño. Dios va a derramar juicio sobre la humanidad, pero Cristo te manda a que salve al que ya está condenado. Oiga, el mundo que no tiene a Cristo está condenado. No hay una doble condenación. Ya usted está condenado. Cuando vayamos al juicio del trono blanco, lo que se va a aplicar es ya la determinación del juicio o se va a cumplir la condena. Ya usted está condenado. La única manera de liberarte de esa condenación es Cristo Jesús, Señor nuestro. No es un sincretismo secular de diferentes religiones. No, es Cristo. Y no es cualquiera que invoque a Cristo. Es cualquiera que con su vida dé testimonio de Cristo. Esa es la adoración que llega al cielo.